llega un momento que no siento dolor de nada, porque es doloroso una paracentesis. Quizás lo pueda o lo quiera explicar la doctora, pero cuando se iban sentía tanto alivio, sentía cómo recobraba yo el ánimo de seguir viviendo, cómo quería seguir y cómo pretendía llevar a cabo, a lo mejor en su momento, los últimos días, que afortunadamente se alargaron y ya en lugar de ser 3 meses, a lo mejor ya estoy dando lata aquí 6 meses y no sé cuánto más, pero pues yo siento, y la verdad lo digo, gracias al servicio de ISSSTE en Casa. Esto es El Corazón del ISSSTE. Un programa donde sabrás que el alma del ISSSTE eres tú que atiendes al derechohabiente, tú que tu herramienta de trabajo es tu voz, tu creatividad, tu empatía y tu calor humano. Ven, vamos a descubrir quién es realmente la familia ISSSTE. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Esto es El Corazón del ISSSTE. Y como ya saben, en el programa El Corazón del ISSSTE nos gusta invitar a la gente que es parte del instituto, parte de la familia ISSSTE, que está siempre al pie del cañón, en las clínicas, en lo administrativo. Hoy tenemos un programa muy interesante, este servicio tan humano. Y yo lo descubrí por un familiar. A mí me dijeron, oye, ¿por qué no has hablado de esto? Y yo, ¿qué es eso? Y estoy hablando del programa de ISSSTE en Casa. Con nosotros está la doctora Daniela González. Dani González, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación. Realmente es algo que me enorgullece inmensamente el hecho de que se oiga cada vez más sobre el programa de ISSSTE en Casa. Pues gracias. Gracias a ti. Y bueno, también tenemos otros invitados especiales que ahorita los voy a presentar, pero primero quiero hablar contigo sobre este programa. Dinos qué es este programa y en qué hospital, si se da en hospitales o clínicas o a nivel nacional, ¿cómo es? Inicialmente el programa de ISSSTE en Casa era un programa a nivel nacional. Desgraciadamente, por la falta de dimensión de apoyo, se fue restringiendo prácticamente solo a la unidad, a la región metropolitana. Únicamente abarcamos lo que es la Ciudad de México, pero de igual forma, derivado a varias circunstancias, incluso me atrevo a decir después de pandemia, se restringió incluso a algunas unidades nada más. Ahorita yo creo que son 3 unidades únicamente las que trabajan con lo que es ISSSTE en Casa. Entre ellas nosotros, que somos el Hospital Adolfo López Mateos. ¿Y cuál es el enfoque principal? Llevar la atención médica a casa, al domicilio del paciente, a aquellos pacientes que desgraciadamente ya están fuera de un tratamiento médico, hospitalario, incluso curativo en algunos de ellos, o incluso terapéutico, o para disminuir esa hospitalización recurrente, disminuir los riesgos de infecciones incluso dentro del hospital, disminuir hospitalizaciones largas o prolongadas y todas las complicaciones que puede llevar con ello para el paciente, y tratar de darle un trato humano, cálido, lleno de amor, sinceramente, en casa, rodeado de su familia, con una atención, siendo empático más que nada para el paciente y sus necesidades del paciente. Me atrevo a decir que algunos de ellos son pacientes ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad, llámese terminales, donde lo que nosotros tratamos de dar son cuidados paliativos en casa. Esos cuidados paliativos es más que nada el dar alivio, no nada más dolor, sino incluso el entorno del paciente, su familia, por qué situación están pasando al ver que uno de los integrantes de la familia está partiendo. Entonces es un impacto e incluso un área de la medicina que no conocemos y que estamos en negación muchas veces. Lo que es el área paliativa en México no es muy conocida todavía, no es muy aceptada, incluso pocos médicos llegamos a esa área, por así decirlo. Y en este caso, pues ya nos tratamos nosotros de extender a dar esta atención, esta calidad de atención en casa. Y no nada más enfocarnos, por ejemplo, al pesar del paciente, sino al pesar de su entorno, que viene siendo, insisto, la familia. Por otro lado, tenemos otro tipo de pacientes donde ya tienen una serie de
enfermedades que les cuesta más trabajo trasladarse al hospital, que incluso tienen que hacerlo, pero eso provoca también que sean más susceptibles tal vez a adquirir más complicaciones, infecciones, inmovilidad, etcétera. Entonces que hasta cierto punto tratamos de apoyarlos para dar esa atención en casa. Es algo muy dinámico, es algo multifactorial, multifuncional. Tenemos un equipo integrado por una enfermera, por médicos. Realmente somos un equipo pequeño, con ciertas limitaciones. Deberíamos de ser más completo, con más equipo, incluso contar con lo que son psicólogos, trabajadores sociales, porque insisto, vemos al paciente como un todo, no nada más al paciente y a su enfermedad, sino realmente todo aquello que muchos en la área médica se nos olvida, ¿no? Hasta los recursos que pueden llegar a tener en casa o qué es lo que les hace falta y adaptarnos a ello, ver realmente qué tanto le podemos ofrecer al paciente en cuanto a una mano amiga, no nada más en cuanto a medicina, sino realmente qué tanto alivio le voy a dar, qué tanta paz le voy a dar, ¿no? Entonces es un aspecto donde queremos dar, insisto, alivio, paliar sufrimiento y si es posible que el paciente se recupere y si no, si vamos al otro extremo, pues que realmente parta en paz. Y muy importante también para la familia el servicio, porque no solo es para el paciente. Hace un momento hablabas de que pues la familia también pasa por un duelo. Entonces quiero pensar que ustedes también se involucran con ellos. De hecho sí, incluso desde el momento que llega el paciente con nosotros, bueno, la forma en la que ingresa el paciente con nosotros al programa de ISSSTE en Casa es ya siendo valorado por el médico especialista, en consulta externa, hospitalización, ya cuando llegamos a ese punto donde cumple con, digamos que esas necesidades de seguir siendo visto en casa, o que ya está en una etapa muy avanzada. Vamos a ser sinceros, todas las personas tenemos un duelo en el momento que nos dicen que padecemos una enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un duelo de la pérdida de la salud. Entonces eso ya es un impacto. Ahora, si estamos hablando de aquellos pacientes que ya perdieron su funcionalidad, que ya están dependientes en cama, que ya incluso para comer necesitamos ayuda, tal vez hasta de sondas, por ejemplo, que necesitamos para bañarnos el apoyo de terceras personas, ya es un impacto mayor y todo eso hace que dependamos de nuestros cuidadores y estos cuidadores vienen siendo nuestra familia, el cuidador principal. La familia o el cuidador principal llega a un momento donde se colapsa, no sabe qué hacer ante una complicación de su familiar, no sabe qué hacer si vomita, si tiene mareo, si se desmaya, si no le gusta la comida, si deja de comer incluso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser incluso adelantarnos a toda esta serie de cambios que puede llegar a tener el paciente en casa para que la familia no sienta ese impacto de esos cambios, como para que la familia trate de recordar y decir, sí, el doctor me dijo que podía pasar esto y entonces ya no me asusto tanto y tal vez ya no entro en pánico y ya sé más o menos cómo lo voy a tratar, ya sé más o menos cómo lo voy a bañar, ya sé más o menos cómo lo voy a movilizar o parar de su cama. Son situaciones que realmente nadie prepara para atender a un enfermo. Incluso como médicos, como enfermeros, no todos tenemos la capacidad de atender a un paciente enfermo. Ahora, si nos llevamos aparte de nuestra propia familia a casa, estando con una situación de enfermedad, es un impacto todavía mayor. Si nosotros como pacientes enfermos vemos a nuestros familiares angustiados, generan más angustia. Entonces hace un círculo vicioso donde ni yo como paciente estoy tranquilo, ni mi familiar está tranquilo y probablemente genero un sufrimiento tal vez no físico, pero sí emocional, sí mental, donde estoy preocupado, por ejemplo, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar si me pensiono, si no me pensiono? ¿Qué pasa si no termino de arreglar todos mis papeles? Entonces finalmente tratamos nosotros, sí, a tal grado de involucrarnos, como de tratar de darle esa seguridad a la familia y al paciente de que no están solos. No estamos las 24 horas del día, desgraciadamente. Digo, insisto, somos un programa pequeño, con poco personal, pero nos tratamos de dar a la tarea y de tratar de apoyarlos en todo lo posible. Y en ese aspecto, pues también el hecho de que ellos sepan que no están solos y que en la medida de lo posible nosotros vamos a tratar de orientarlos y apoyarlos en todo ese tipo de situaciones. Comentas que es un programa pequeño, pero que hay 3 unidades que lo ponen en marcha. Aparte del Hospital Adolfo López Mateos, ¿qué otras unidades? Es la unidad de Tacuba y la unidad de Balbuena. Yo necesito estar adscrito a esas unidades para poder ingresar o para poder aplicar a este programa. Así es, de hecho tiene que ser parte de la zona, por así decirlo, de adscripción de dichas unidades. Como no se da abasto realmente el programa, pues no podemos llegar, digamos que a todas las áreas, ¿no? Entonces tratamos como que dividirnos dependiendo la región que le corresponde a cada unidad. Podemos presumir que a pesar de que somos un equipo, un programa pequeño, yo creo que año con año nos
nos hemos hecho oír más. Tratamos incluso de dar cursos, de dar diplomados. Estos cursos y diplomados son no solamente para área médica, sino también para cuidadores, para familia. Esos cursos y estas pláticas que damos incluso hablan de duelo, hablan de manejo de emociones, de cuidados generales del paciente en casa. Entonces también tratamos como de que llegar, y este tipo de cursos que damos, por ejemplo, es a todo lo público en general, sea o no sea derechohabiente. Normalmente hacemos como la difusión dentro del hospital, pero pues cualquier persona que llegue a querer capacitarse en esos cursos lo pueden hacer. Y tratamos también de concientizar o sensibilizar como tal a la población de ese tipo de cosas. Finalmente, entre más nos escuchemos, más vamos a crecer, ¿no? Entonces más vamos a tener, bueno, esa es nuestra idea, nuestro sueño, más vamos a tener el apoyo por parte de más arriba para que crezcamos y tengamos como tal algo bien establecido y que le podamos dar ese apoyo a todos los pacientes que lo necesiten. Ahora, nos comentabas que obviamente hay cierto tipo de pacientes que pueden aplicar al programa, depende de cada paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántas visitas, por así decirlo, son las que realizan? Depende. Aproximadamente se puede llegar a hacer desde una visita en el turno hasta 8 visitas. Normalmente se tratan de programar según la zona o la dirección, por así decirlo. Hacemos una ruta para aprovechar el tiempo. Estas visitas aproximadamente llegan a tardar entre 6 horas hasta 1 hora, más o menos. ¿Por qué digo que puede ser desde una visita al día y tardarse hasta 6 horas? Porque llegamos a hacer procedimientos en casa. Procedimientos que normalmente estamos acostumbrados a verlos en el hospital, pero que por las condiciones del paciente se los simplificamos en la comodidad de su casa. O sea, no es que lleguen y, nada más le voy a tomar la presión, quizá la glucosa o la temperatura, no. No, o sea, obviamente sí es una valoración médica completa donde el simple hecho de sus signos vitales completos, platicamos con el paciente, con la familia, cómo se encuentra, si tiene alguna sonda, por ejemplo, desde alimentación o alguna sonda vesical, que tenga el paciente se hace cambio de sonda, si tienen algunas heridas o llagas se hacen curación de heridas y llagas, se explica a los familiares precisamente cómo se le da la atención a estas ondas y a estas heridas, a procedimientos como paracentesis, transfusiones sanguíneas, administración de medicamentos vía intravenosa, lo podemos aplicar en casa. Incluso nos hemos, así que en algunas ocasiones aplicar medicamento para dolor y también capacitando a los cuidadores en ese momento, porque pues son situaciones donde tal vez van a hacer tratamientos o procedimientos que se van a quedar más de un día, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos capacitados y asegurarnos también que los familiares y el mismo paciente esté consciente de lo que vamos a administrar y cómo se va a administrar. Si es necesario, llevamos medicamentos, administrar medicamentos, se pueden recetar los medicamentos y ya posteriormente acudir a la farmacia de cada unidad hospitalaria, pero eso digamos que ya viene a ser como más el control. Pero si es necesario algo en agudo, se puede administrar en casa. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTE-MX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y brindar este servicio no significa que el paciente va a dejar o ya no le van a dar el servicio de alguna especialidad que tenga que asistir. No, realmente cuando nos llegan a canalizar a los pacientes que ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad, sí dejan de tener ese seguimiento con las demás especialidades, pero no porque ya no tengan el derecho, sino ya para disminuir ese ajetreo de movilizarse al hospital, de estar esperando tu consulta, de estar agendando, etcétera. Incluso en algunas situaciones hasta tratamos nosotros de agilizar la toma de muestras para que no tengan que estar esperando horas en laboratorio, etcétera. Cuando son pacientes que necesitan seguir siendo vistos por el especialista, ellos siguen con todos con todo el derecho como tal de especialidades, consultas, todo normal. Más aparte nuestras visitas en casa. Normalmente lo que tratamos nosotros de evitar es que el paciente vaya tanto al hospital, porque incluso tratamos de evitar las hospitalizaciones innecesarias, cosas que todavía podemos controlar en casa, por ejemplo. Digo, si son pacientes que ya no se movilizan y que tal vez tienen una situación de salud no tan delicada que podamos controlar en casa, lo hacemos. Si estamos hablando de pacientes ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad, llámese terminal, incluso nosotros tratamos de buscar lo que se conoce como muerte digna, que queden en casa. Entonces ahí también el tratar de tranquilizar a la familia para que no entre en pánico y saber qué es lo que podemos hacer en esas situaciones. Entonces sí, siguen teniendo el mismo derecho, pero hasta cierto punto tratamos como de minimizar esa demanda de atención en el hospital. Si llegara a tener una urgencia el paciente
paciente se puso muy mal, directamente tendría que ir a urgencias, no esperar a que ustedes vayan a una visita. Exactamente. En este tipo de situaciones tienen ellos la libertad de comunicarse con nosotros vía telefónica, videollamadas, incluso WhatsApp, donde nos pueden preguntar así como de mi paciente presentó esta situación y nosotros orientarlos. El decir, ¿sabe qué? Si es necesario que acuda a urgencias, no espere que nosotros hagamos la visita, trasládalo. O en todo caso, si todavía nosotros vemos que se puede controlar en casa, les damos las recomendaciones para que lo podamos atender en casa. Si un paciente es candidato, ¿quién decide que puede aplicar al programa o dónde tiene que acudir? En este caso, su médico tratante. El médico tratante, el médico de cabecera, prácticamente el especialista, es el que, ya viendo las características del padecimiento del paciente y la condición general del paciente, él es el que hace directamente una interconsulta o lo que nosotros llamamos como presentar al paciente con nosotros. Aquí nosotros lo único que le pedimos es prácticamente que se encuentre con vigencia en el servicio de ISSSTE, que esté dentro de nuestra zona de adscripción, que podamos llegar a su domicilio y que cuente con una buena red de apoyo familiar. Y les platicamos todas esas condiciones y la forma en la que trabajamos. Si ellos están de acuerdo, así que nos firman de que están de acuerdo y nos están dando la autorización de que entremos a su casa, porque tampoco es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que yo nada más llegue a una casa y digan, sí, pásenle y dispongan de todo, ¿no? Y buscamos que incluso el ambiente de casa cumpla con las características para que el paciente esté bien. Hablamos desde medidas de higiene, desde alimentación, desde espacios, por ejemplo, ¿no? Tampoco es como que no cumplamos o no seamos conscientes de las necesidades del paciente, pero sí tratamos como de hacer hincapié en que se cubra la comodidad del paciente. Entonces, en ese aspecto, ya si ellos nos dan la autorización, entonces le damos seguimiento y hacemos las visitas. Las visitas en casa pueden variar muchísimo, pueden ser desde una vez al mes, pueden ser una vez cada 2 meses, cada 3 meses o incluso cada 15 días o 20 días. Depende mucho de las condiciones en las que se encuentra el paciente y la demanda que tenga. Yo les decía al principio que tenía más invitados especiales, entonces, pero también nos acompaña la doctora Nadvi Fuentes, pero tú la conoces. Me complace decir que a pesar de que somos un equipo pequeño, yo creo que este tipo de programas debe tener cierto perfil en cuanto a su personal. Debemos ser muy empáticos, debemos ser muy cálidos y debemos de tomar en cuenta y nunca olvidar que estamos viendo a seres humanos. Y realmente me enorgullece decir que entre mis compañeras y que yo que en lo personal considero mi mano derecha es la doctora Nadvi. Es una persona que realmente, no me va a dejar mentir el otro invitado que tenemos, es un dulce de persona y hacia sus pacientes lo refleja en todo aspecto. Otra persona que nos hace falta, que también para mí en lo personal es una maestra, que es nuestra enfermera. Yo cuando llegué al programa pues era igualmente un médico visitador. Nuestra enfermera, que es María Eugenia, realmente es una persona que desde que llegamos nos enseñó, incluso porque, insisto, no cualquier persona cuenta con el perfil para atender a los pacientes en casa, y menos cuando estamos hablando de pacientes que están en una etapa avanzada. Entonces, el hecho de que tengas a un grupo de compañeros, realmente yo los veo como mis compañeros, como mis amigos, como mi familia, que participan contigo en darle este beneficio, en esta atención, en este cuidado, en este amor a los pacientes, te hace sentir muy orgulloso y no te sientes solo, al contrario, es como esa situación donde vamos en el mismo camino, donde nuestro punto central es el paciente. ¡Qué bonito! Está muy bonito, doctora Nadvi. Bienvenida. Está aquí con nosotros también, de quien vamos a hablar y que nos va a contar su experiencia de vida junto con su esposa, que es nuestro paciente, o paciente más bien, el señor Alfredo Alcíbar, y su esposa Gabriela Montuy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Bien, afortunadamente estoy aquí platicando por la cuestión de la manera en cómo el personal de ISSSTE en Casa llevó a cabo las funciones de tratarme. Mi enfermedad es peligrosa, yo sé que no me voy a lidiar, pero al llamar tratamiento paliativo me explicaron a grosso modo que es para detener mi enfermedad, más no para que me alivie. Y al margen de la visita médica y del personal, que para mi manera de ver, y lo voy a manifestar siempre, tiene una alta calidad humana, porque más que ver al médico, a la persona que va a lo mejor a ponerme me va a infiltrar, o me va a hacer esto, o me va a hacer una paracentesis, yo veía que antes de empezar a practicar todo lo que en ese proceso llevo, ellos me calmaban, con 3 palabras entraban y hola señor Alfredo, ¿cómo ha estado usted? Por eso yo pienso que la doctora Dani manifestaba que llegó un momento en que ellos son doctores
doctores, psicólogos y trabajadores sociales. Porque déjeme que le diga, yo tengo un beneficio gigante en mi casa, por ISSSTE en casa, que es una cama hospitalaria. Porque yo ahorita puedo caminar y estoy hablando con usted, pero yo no me podía ni levantar de la cama. Tenían que enderezarme para darme de comer, tenían que levantarme los pies por la circulación o por más bien la mala circulación que tenía. Y de pronto la doctora Navi, quien era la persona que iba a mi domicilio y quien trataba directamente conmigo, me vio y me dijo: oiga, tengo una cama de hospital disponible que se le puede facilitar, ¿la quiere sí o no? ¿Usted cómo ve? Aunque el espacio de la casa es reducido, pero vimos cómo ahora tengo ese beneficio. Esa cama me ha servido de manera impresionante al margen de los cuidados que siempre me dieron, pero déjeme que le diga que en cada consulta primero me lavan la cabeza, eso sí, déjame que le diga. Llega un momento que no siento dolor de nada, porque es doloroso una paracentesis. Quizás lo pueda o lo quiera explicar la doctora, pero cuando se iban sentía tanto alivio, sentía cómo recobraba yo el ánimo de seguir viviendo, cómo quería seguir y cómo pretendía llevar a cabo, a lo mejor en su momento, los últimos días, que afortunadamente se alargaron y ya en lugar de ser 3 meses, a lo mejor ya estoy dando lata aquí 6 meses y no sé cuánto más, pero pues yo siento, y la verdad lo digo, que gracias al servicio de ISSSTE en casa. Doctora Navi, ahora sí la voy a dejar hablar. Ahorita continuamos con el señor Alfredo, pero díganos, o sea, para empezar, ¿cómo es la situación del señor Alfredo? Bueno, el señor Alfredo es un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica o enfermedad del hígado para las personas que nos escuchan, en el cual él comienza a llenar su abdomen de líquido debido a que su hígado ya no funciona bien. Esto se le conoce médicamente como ascitis. Lo que nosotros llegamos y hacemos en su domicilio es extraer ese líquido a través de una punción abdominal. Nuestra enfermera Maru le coloca una venoclisis o un suero, y extraemos todo el líquido poco a poco, de tal forma de que ellos empiezan a sentir mucho alivio al no tener este líquido. Con el señor Alfredo particularmente llegamos a extraer hasta 18 litros de líquido de ascitis o de líquido adentro de su abdomen. Entonces, cuando uno tiene, vamos a poner un ejemplo, un bebé, cuando uno está embarazado y tiene un bebé adentro, pues es difícil poder movilizarse, poder hacer sus actividades. Un bebé, pues, por muy grande que sea, no llega a pesar muchos kilos, ¿no? Vamos a poner 4 kilos. Él tenía 18 litros que pues en peso pues más o menos se asimilaría. Entonces él tenía que vivir con eso pues prácticamente desde que le diagnosticaron su enfermedad, y empezamos a llegar, nos conocimos. Aparte de eso pues hicimos una bonita relación médico-paciente, porque eso es lo que tenemos. Aunque el panorama no solo con el señor Alfredo sino con todos nuestros pacientes pudiera ser quizás para muchos perdidos, para nosotros, o ya no hay nada que hacer, para nosotros en ISSSTE en casa hay mucho que hacer. Tanto trabajar con la familia, como bien lo expresaba la doctora Daniela, como trabajar con el paciente, como ayudarlo en cualquier emoción que esté pasando en ese punto de su vida, que para muchos quizás es triste, doloroso y trágico, pero que al final de cuentas siempre nosotros tratamos de poner un atisbo de esperanza, aún en las situaciones más trágicas que pudiera haber, como por ejemplo pues el fallecimiento de un ser, que a pesar de eso, y aunque vemos muchos pacientes que ingresan con nosotros y su pronóstico, a pesar de lo que hagamos, no va a cambiar, va a llegar a este punto, pues aún dentro de esto es bonito. ¿Por qué? Porque despedirse de un ser querido, bien, hacer todo lo que se puede por un paciente, aún así es muy bonito verlo partir dentro de su comodidad y dentro de su tranquilidad. Me puso la piel chinita, que digo, la mayoría de las personas hemos pasado por algo así, ¿no? Con nuestros familiares, y es difícil, pero que esté en casa con la familia es bonito, como dices. Así es. Al final de cuentas, el bien morir implica que te puedas despedir tú como paciente de los seres queridos, que les tengas que decir, así sea una grosería, pero que se las digas. Inclusive el hecho de que ellos, los que llegan a fallecer en domicilio, fallezcan allí, en su cama, en donde ellos querían, alrededor las personas que ellos quieren, los ayuda mucho a tener un final o una despedida bien. En cambio, en un hospital, un fallecimiento con máquinas, con seres que no conoces, que pues están aplicando medicamentos, que algunas veces por la carga de trabajo pues ni siquiera conoces, es muy diferente. Entonces el señor Alfredo está aquí con nosotros
nosotros todavía y va a estar mucho tiempo, yo espero. Claro que sí, el señor Alfredo va a estar mucho tiempo. Él principalmente es un caso de éxito, no porque no sea de este tipo de pacientes que vemos. Es un caso de éxito porque él mismo ha tenido la fuerza, ha tomado el valor para hacer las indicaciones que se le han hecho todos los médicos, todo el servicio. Y aparte de eso, porque también es un ejemplo de que hablar de cuidados paliativos no significa, ya va a fallecer un paciente. Hablar de cuidados paliativos es, me van a tratar el dolor, me van a tratar mi nostalgia y puedo salir adelante. Puedo vivir muchos años y vivirlos bien. De hecho, el señor Alfredo hoy en día creo que ya hasta baila, va zumba. ¡Guau! Hace lo que yo no hago. Entonces se siente bien, se siente como con ánimo, ¿cómo se siente en este punto? En este punto estoy con ánimo, con deseos de vivir, porque asimilé que estaba enfermo. El problema de un paciente es, a mí no me va a pasar nada. Tengo un pequeño dolor, pero no importa. No es cierto. Si no te acercas a un médico y sigues sus indicaciones, pues es casi que igual a que adiós, que te vaya bien. Y yo le dije a mi esposa, tengo ganas de seguir viviendo, quiero volver a caminar, quiero volver a salir a tomar el aire en un parque, quiero ir contigo al ejercicio. Mi esposa practica el zumba, aunque yo no lo hago del todo, medio bailo tantito y hago ejercicio, llevo a cabo la alimentación y la medicación, que por cierto, yo vengo a Iste en Casa por recomendación de un gastroenterólogo, pero el gastroenterólogo me daba mi medicamento y me decía algunas cuestiones acerca de mi padecimiento. Pero debo mencionar que la doctora Navi, la doctora Dani y Maru, la enfermera, me decían y me recomendaban y adecuaban el medicamento, adecuaban el alimento, adecuaban los cuidados. Mi esposa fue casi que alumna de Maru en cuanto a la cuestión de enfermería y aquí estoy y quiero seguir aquí, quiero seguir platicando con ustedes y quiero, aparte de que yo transmita mi experiencia, la gente que nos esté escuchando en este momento sepa que si vas a vivir es porque quieres vivir, porque si no quieres vivir definitivamente te vas, te caes al hoyo y de ahí ya no sales. Y yo, a diferencia de algunas personas y compañeros que fallecieron ya por la misma enfermedad que yo tengo, pues yo quise salir del hoyo y quise seguir viviendo. Porque si no te quieres tú mismo, no quieres a nadie. Porque entonces, como yo no quería a mi esposa, yo no me quería a mis 4 hijos, tengo un nieto. Y yo ahora veo que al amanecer el sol sale, alumbra los árboles que están afuera de su casa. Y yo todos los días lo veía, pero no tenía yo idea de que iba a llegar un momento en que ya no lo iba a ver, pero no me importaba porque pues, no lo manifestaba como tal ahora. Ahora veo cosas que nunca antes las observé, nunca antes traté de salir adelante, porque lo que me decían, como vulgarmente se dice, por un oído me entraba y por el otro me salía. Hasta que mi esposa dijo, a ver, te voy a poner un tapón por el que te sale y nada más por el que entra y se te va a quedar. Amén del personal médico que honestamente, con poco personal, con pocos recursos, hicieron y han hecho lo posible para que yo esté aquí manifestando un poco de la vivencia que he tenido, porque eran unos dolores impresionantes. Yo no podía pararme de la cama por mí mismo. Yo tenía un pato que es un instrumento para orinar en la cama, y ahora ya no, o sea, me puedo levantar, ir al sanitario, puedo caminar, me puedo levantar de la cama y puedo decirle a mi esposa, vamos a desayunar, le puedo decir a mi esposa, recojo la mesa y a lo mejor yo lavo los trastes, y participar en todo el padecimiento familiar que tuve, porque ellos sufrían, pero no me lo manifestaban y yo no me daba cuenta, y creo que a final de cuentas la familia sufre más que el propio paciente, y eso es un reconocimiento a todas las familiares de los pacientes que estamos en una etapa, si no terminal, al menos tenemos ya muy avanzadas las enfermedades. Un reconocimiento a los hijos, a los amigos, a la gente que nos rodea, porque afortunadamente yo tuve una familia que nunca me dejó. Y si en mí está el día de mañana poder manifestar abiertamente, y a lo mejor hay por este medio o por otro, concientizar a las personas que primero eres tú porque te quieres,
quieres. Segundo, al quererte tú, quieres a tu familia. Y quererte tú y querer a tu familia es querer vivir. Y pues el más alto punto de este escalón pues fue el personal médico de ISSSTE en casa, porque no sé qué hubiese hecho si no hubiera tenido ese beneficio, porque no han manifestado las doctoras algo que yo padezco o mi esposa, mi familia padecimos. La cuestión económica para yo trasladarme al hospital. La economía de un paciente en mis condiciones no es la más sana, ni tenía yo los recursos, y a pesar del esfuerzo de mi familia, pues a veces no nos daba, porque yo, aunque ya empiezo a tratar de tener una vida lo más normal posible, yo no me puedo subir a un transporte público, yo tengo que tomar taxi, y si no, pues taxi, y no son tan baratos, y el tiempo que perdíamos en el hospital para que me pasaran, después para que me atendieran, y después para que ejecutaran lo que yo necesitaba, pues prácticamente perdía todo el día. Al final de la sesión, pues ya como era de noche me decían, pues ya se queda y mañana lo damos de alta. Y perdón, pero es horrible. O sea, va uno al hospital por la necesidad, porque se siente uno mal y porque piensa y siente uno que el remedio a los padecimientos que yo tenía en mi caso, pues estaba ahí en el hospital. Pero yo he estado hasta 10 días seguidos, en ya por lo menos 3 veces que me he internado. Y pues honestamente yo creo que los que hemos padecido y estado en un hospital, lo primero que decimos después del tercer día, ojalá ya me den de alta. Y eso lo quería decir porque yo sé que muchas de las familias que me están escuchando no tienen la economía para esos traslados que a lo mejor suenan simples, pero que luego no teníamos, y duele decirlo, pero pues ni para frijoles en su pobre casa, porque yo estuve a punto de perder mi trabajo, porque mi situación se vio tan malamente trabajada por mi mala cabeza que estuve a punto de perderme yo, mi vida, mi familia, mi trabajo, mis amigos y mi todo. Entonces, si en esta plática, en esta conversación, a través de que esperemos que muchas personas estén escuchándolo o lo vayan a escuchar, concienticen un poco lo que estoy diciendo. Gracias. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Gracias a usted, porque su testimonio es muy importante, quizá para los que estamos aquí y también para los que nos escuchan, porque la salud, que es lo más importante para poder salir adelante y para poder seguir viviendo, la dejamos a un lado. Y es como decía, ojalá nos metan un tapón, nuestros familiares nos metan un tapón en un oído para que nos quede bien claro que primero es uno, como usted dice, y los demás, nuestro alrededor va a estar bien. Y bueno, como decía, su esposa tuvo mucho que ver, esta red de apoyo de la que hablan las doctoras. Entonces también quisiera saber su experiencia desde su punto de vista, desde su trinchera. Señora Gaby, ¿cómo fue? Pues la verdad fue una experiencia que la verdad no deseo que nadie la viva. Porque uno piensa, yo con mi esposo llevo 37 años, es toda una vida, y para mí fue muy difícil ver su situación, ver cómo se apagaba, ver cómo se acababa. Yo la verdad se lo dije a él, yo no estoy preparada para estar sin ti. La doctora Navi, que me conoce, me vio llorar muchas veces porque yo me ahogaba en un vaso de agua, de que no sabía qué hacer, a quién acudir y sobre todo qué hacer, porque para mí era una situación muy desesperante y triste ver hacia mi esposo y no poder ayudarlo, tal vez yo, pero ya cuando me acerqué a ellos, y le agradezco mucho a la doctora que siempre me trató de dar esa luz que yo buscaba. Yo fui haciendo lo que ella me decía, sus cuidados, lo que se podía hacer, y pues la verdad es que yo creo que llevé las cosas al pie de la letra. A veces las hacía mal, a veces las hacía bien, pero cuando ya fui viendo el cambio en él y todo lo que le platicaba la doctora y lo que en sí platicaban conmigo, la verdad empecé a ver una salida porque, se lo vuelvo a repetir, es muy difícil ver a mi esposo en esa situación que yo no lo quería ver, porque yo no me hacía mi vida pues sin él, toda una vida juntos, y no estaba yo preparada para eso. Ya cuando supe de los cuidados paliativos y de todo lo que implicaba ISSSTE en casa y las personas tan maravillosas que son, al momento en que mi esposo empezó a recibir esa ayuda, esas visitas, la verdad es que cambió mi
panorama, ya me sentí más tranquila. Y al ver la situación de él que salía adelante, la verdad me llenó más de alegría. Es que esa es la expresión de alegría, de saber que él iba a estar conmigo. Ahora lo veo y la verdad lo veo tan bien, gracias a Dios. Me gusta que participe con nosotros, me gusta que haga cosas que antes él no podía, que se acomide a hacer las cosas. Yo lo dejo que haga las cosas hasta donde él puede, pero el cambio total, la verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios y con las personas que lo han visto, porque la verdad, lejos de ser una atención médica por fuera, ahí está en casa, hemos logrado ser hasta formar como una familia en donde mis hijos ya están más tranquilos. La verdad es que yo estoy muy tranquila de verlo y que les puedo decir que ahorita él es un hombre que la verdad no era ahorita ni lo que empezó cuando está en casa lo empezó a atender. Fue una situación muy dura, lloré mucho y pues ahora le doy muchas gracias a Dios y a las doctoras. Qué bonito. Por este servicio tan maravilloso, porque sí, llegó un momento en el que él no podía hacer nada por sí solo y tan solo el trasladarlo, casi cargarlo al taxi, sacarlo, caminar, que si había silla de ruedas y toda esa situación, tantito ese temor de uno y saber que te vas a quedar en el hospital y luego se agarraba en su estado en el que él estaba alguna bacteria que lo pudiera, en lugar de ayudar, poner peor. Pues la verdad siempre fueron cosas que pues uno como familia siempre fueron preocupantes. Y la verdad es que este servicio nos acoge mucho como familia y yo creo que eso también le ha ayudado mucho a él y que en este caso pues sería lo más importante, el bienestar, la estabilidad, porque cuando después de que lo atienden de sus paracentesis, él se queda totalmente relajado, muy tranquilo, lo dejo descansar unos 3/4 de hora, 1 hora, lo dejo el tiempo que él quiera descansar, estar acostado y yo sé que se levanta con ánimo, con hambre, con muchas ganas de hacer muchas cosas, de ir a caminar y la verdad, pues eso nos devuelve la tranquilidad a todos. Y yo los veo, bueno, no los conocía antes, no supe cómo estuvo su situación, pero lo veo muy bien, lo veo como un joven, es un jovenazo. Gracias a los 4, digo, para empezar, me estoy dando cuenta que como dicen, se forma otra familia entre los profesionales de la salud, porque no solamente son las doctoras, como nos decían hace rato, son enfermeras, quizá si se requiere ambulancia, son los choferes de ambulancia, las personas, los paramédicos. Quiero, en su caso, del señor Alfredo, ¿cuántas personas estuvieron involucradas? Pues en general es el equipo entero. ¿Por qué? Porque pues cuando yo no estoy, la doctora Daniela es la que se pone ahí a explicarles por teléfono, por videollamada. Inclusive la doctora Daniela, a pesar de que es encargada, llega a hacer todavía visitas domiciliarias. Y es que nosotros no solamente vemos al paciente, vemos más allá. Como dice el señor Alfredo, vemos uno en un consultorio, dice, no coma pescado, no coma grasas y eso, coma salmón. Pero llegas y no va a poder comprar el salmón. Un paciente que pues su casa está muy mal, vive en pobreza extrema, bla, 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 ¿no? Pero en general, pues todos, ¿no? La doctora Dani, tenemos una enfermera, como bien lo dijo ella, María Eugenia Olvera, que la verdad es una maestraza. Tenemos el apoyo de los operadores de ambulancia, pero en general nos prestan a uno que es el señor Omar, que también nos lleva a los domicilios de estos pacientes, se aprenden las rutas para llegar rápido a los domicilios y para que pues a pesar de nuestros insumos nos alcance para poder ver a todos los pacientes y pues todos estamos involucrados porque lo que no ve uno, lo ve el otro. En general pues somos nosotros, todos, como equipo. Así es. Y creo que viste en el blanco, el ver más allá de lo que tenemos enfrente es lo que hace hacernos más humanos, tener esa atención que quizás otras personas no lo hacen, ¿no? Y como ustedes, yo he entrevistado a más personas, a más profesionales de la salud, que siempre me ponen la piel chinita, porque subestimamos muchísimo el servicio que brinda el instituto a veces. Sí, claro, tiene sus pros, contras, claro, pero hay mucha gente con esa dedicación y con esa alma de ser buenas personas y de atender al paciente y a sus familiares. Por eso este programa se llama El Corazón del ISSSTE, porque ustedes son el corazón del ISSSTE, tanto ustedes como los pacientes.
Y esta es una lección más de vida para todos los que nos escuchan, para los que estamos aquí, creo que para Toño allá atrás también. Y yo les agradezco demasiado que estén aquí con nosotros, que se tomen el tiempo de estar con nosotros, que señor Alfredo ya pueda caminar y venir a contarnos su historia, que es muy valiosa. Requirió muchísima fuerza de voluntad porque no cualquiera lo hace, no cualquiera. Entonces, gracias, señor Alfredo, y también a su esposa. Ahora yo soy muy feliz porque me puede acompañar al mercado. Nos vamos al parque y platicamos, desayunamos juntos, comemos juntos. Gracias a los 4, gracias también a su equipo multidisciplinario que está detrás de todo esto, a sus familiares, porque también sin esa red de apoyo no se podría. Gracias por la invitación y por haber manifestado mi experiencia de vida, porque yo siento que en conjunto hemos formado una familia. Por eso a bien tuvieron ponerle el nombre de ISSSTE en casa. Gracias. Gracias, señora Gaby. Navi. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos. Navi. Pues muchas gracias, simplemente agradecer en nombre de todo el equipo. Dani. Muchísimas gracias por la invitación. Como les comentaba, me siento orgullosa del programa que tenemos, me siento orgullosa de la familia que tenemos, no solamente por mis compañeros, sino por todos aquellos casos que hemos tenido como pacientes en el programa. Han sido parte de un costalito lleno de emociones. Gracias a todos, gracias por compartir este espacio conmigo, a quien nos escucha también. Ojalá tengamos presente que la vida es maravillosa. Yo soy Claudia Mejía y esto fue El Corazón del ISSSTE. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz en la producción ejecutiva. Esto es El Corazón del ISSSTE. Un programa donde sabrás que el alma del ISSSTE eres tú que atiendes al derechohabiente, tú que tu herramienta de trabajo es tu voz, tu creatividad, tu empatía y tu calor humano. Ven, vamos a descubrir quién es realmente la familia ISSSTE.